Las señales del apocalipsis que ya están ocurriendo. A lo largo de la historia, las personas han sentido una creciente preocupación por el futuro del mundo. En el corazón de esta preocupación se encuentra una pregunta común. ¿Estamos viviendo los últimos días? A lo largo de la Biblia, especialmente en el libro del Apocalipsis, se mencionan señales claras que anteceden el regreso de Cristo. Muchas de estas señales se relacionan con catástrofes naturales, guerras, el aumento de la maldad y otros eventos que pueden parecer distantes, pero que, al observar el mundo actual, parecen estar ocurriendo con mayor frecuencia y con una intensidad alarmante. Hoy vamos a explorar estas señales proféticas y cómo la realidad actual podría estar alineada con las advertencias que nos deja la Escritura. No se trata de predecir el fin, sino de entender los tiempos en los que vivimos y lo que la palabra de Dios nos dice al respecto. Las señales del Apocalipsis no solo nos invitan a reflexionar, sino también a prepararnos, a vivir con esperanza y fe, sabiendo que Dios tiene el control sobre todo. Primera, catástrofes naturales. Señales en la tierra. En Mateo 24:7, Jesús habló sobre los desastres naturales que marcarían los últimos días. Habrá hambre, peste y terremotos en diversos lugares. Esta advertencia resuena con fuerza en nuestros días, ya que hemos sido testigos de una cantidad creciente de desastres naturales que nos sacuden cada vez más a menudo. El aumento en la frecuencia y magnitud de terremotos, tsunamis, huracanes y sequías no es algo que pueda ser ignorado. Cada año el mundo se enfrenta a fenómenos naturales devastadores que dejan miles de muertos y millones de desplazados. Desde el terremoto en Haití en 2010 hasta el reciente terremoto en Turquía y Siria, estos eventos parecen estar cumpliendo con las profecías bíblicas de un aumento en la actividad sísmica. Además, las pestes, como la pandemia del COVID-19, también parecen alinearse con lo que se menciona en las Escrituras. En Apocalipsis 6:8 se habla de una pestilencia que azota a la humanidad. La propagación de enfermedades globales y su capacidad de afectar a toda la humanidad puede verse como una señal de los tiempos que estamos viviendo. A medida que avanzan las generaciones, las plagas, las enfermedades nuevas y los virus mortales son cada vez más comunes. Y no solo las plagas y los desastres naturales están de acuerdo con las profecías. Las sequías que afectan gravemente a países enteros son cada vez más intensas. El cambio climático, aunque impulsado por la acción humana, también es una manifestación de lo que la Biblia nos advertía sobre el desequilibrio de la naturaleza. 2. Guerras y rumores de guerra. La violencia que nos rodea. Una de las señales más claras que Jesús mencionó en Mateo 24:6 es la de las guerras y los rumores de guerra. El versículo dice: «Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis». La violencia, los conflictos y las tensiones internacionales parecen estar alcanzando niveles alarmantes. A lo largo de las últimas décadas, hemos sido testigos de conflictos bélicos en diversas partes del mundo, desde las guerras en Siria y Ucrania hasta las constantes tensiones en el Medio Oriente. Estas guerras, muchas veces incomprendidas por la sociedad, tienen profundas raíces que se conectan con el alma humana caída, que busca poder, control y recursos a través de la violencia. Los rumores de guerra, esos conflictos latentes, están presentes hoy en día con potencias mundiales como Estados Unidos, Rusia, China e incluso Corea del Norte, que constantemente amenazan con conflictos bélicos de gran escala. Los conflictos en territorios como Ucrania son solo la punta del iceberg de un mundo sumido en divisiones, donde las naciones se enfrentan entre sí por intereses políticos, económicos y religiosos. Estas señales no solo son advertencias sobre el estado de nuestro mundo, sino también una invitación a la paz que solo se encuentra en Cristo. Tercero, el aumento de la maldad. La moral en decadencia. Uno de los aspectos más tristes del Apocalipsis es cómo describe el aumento de la maldad en los últimos días. Mateo 24:12 nos advierte: «Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará». Esta es una de las señales más preocupantes y evidentes en nuestra sociedad actual. El creciente desdén por la vida humana, la corrupción en todos los niveles de la sociedad y el auge de la violencia y el crimen
nos muestran una cultura cada vez más alejada de los principios de Dios. En el mundo moderno, la moral parece estar decayendo a un ritmo alarmante. Las leyes de Dios son cada vez más ignoradas y se promueven ideologías que van en contra de los valores cristianos. El amor por el prójimo, la compasión y la justicia se están perdiendo en medio de la autocomplacencia y el egoísmo. La violencia doméstica, los crímenes de odio, el tráfico de personas y los abusos contra los más vulnerables son solo algunas de las manifestaciones de esta maldad creciente. Sin embargo, el aumento de la maldad también nos recuerda que estamos llamados a ser luz en medio de la oscuridad. Como cristianos debemos reflejar el amor y la misericordia de Dios en cada aspecto de nuestra vida y ser ejemplo para aquellos que aún no conocen su verdad. Cuarta, la propagación del Evangelio. Una señal de esperanza. A pesar de las señales de destrucción y decadencia, el Apocalipsis también nos muestra una señal de esperanza: la propagación del Evangelio. Mateo 24:14 dice: «Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin». El hecho de que el mensaje del Evangelio esté llegando a todos los rincones de la tierra es, sin duda, una señal de que estamos en los últimos tiempos. Con el avance de la tecnología y las redes sociales, el Evangelio está alcanzando lugares donde antes era impensable. Gracias a Internet, podemos compartir las buenas nuevas con personas de todo el mundo, desde las áreas más remotas hasta las grandes ciudades. Las misiones, los predicadores y las comunidades cristianas siguen extendiendo el mensaje de Cristo con más fervor que nunca. El hecho de que más personas estén escuchando el Evangelio y tomando decisiones por Cristo es una señal de que el fin está cerca, pero también una señal de esperanza. Mientras el mundo se oscurece, la luz de Cristo sigue brillando más fuerte que nunca. 5. La apostasía, la caída de la fe. El apóstol Pablo advierte en 2 Tesalonicenses 2:3 acerca de la apostasía que ocurrirá antes del regreso de Cristo. No os dejéis engañar de ninguna manera, porque no será así sin que antes venga la apostasía. Esta es otra señal importante que vemos hoy en día: el abandono de la fe y el alejamiento de los principios cristianos. Cada vez más personas están abandonando las iglesias, rechazando la verdad bíblica y siguiendo doctrinas falsas. Los cristianos de la nueva era, o los que se llaman espirituales, pero sin una base sólida en la palabra de Dios, se están multiplicando. Este alejamiento de la verdad es uno de los mayores desafíos de nuestra época. Sin embargo, también es una oportunidad para que los cristianos permanezcan firmes en su fe, predicando la verdad con valentía, sin temor a las críticas o persecuciones. 6. La manifestación del anticristo, la figura del mal. El Apocalipsis también habla de la aparición del anticristo, un líder mundial que intentará engañar a la humanidad y desviar a las personas del camino de Cristo. Aunque no sabemos cuándo ocurrirá, algunos ven en los movimientos políticos actuales una preparación para esta figura. El anticristo, como se describe en la Biblia, será alguien que ejercerá un poder absoluto sobre las naciones y buscará controlar a las personas, ofreciendo soluciones rápidas y fáciles en tiempos de crisis. Conclusión: preparados y vigilantes. A lo largo de este análisis de las señales del Apocalipsis, hemos visto cómo las profecías bíblicas no solo se aplican a un futuro distante, sino que se están cumpliendo en nuestro tiempo. Las catástrofes naturales, las guerras, la maldad, el evangelio que se difunde y la apostasía son señales claras de que los tiempos son inciertos, pero también de que Dios está en control. La Biblia nos llama a estar vigilantes, preparados y firmes en nuestra fe. En lugar de vivir con miedo, debemos vivir con esperanza, sabiendo que el regreso de Cristo es inminente. Nuestro llamado es a hacer luz en medio de la oscuridad, a predicar el Evangelio con valentía y a vivir según los principios de Dios, mientras aguardamos el glorioso regreso de nuestro Salvador.